¿Se escucha bien? Sí, profe. Isabel, ¿qué me preguntabas sobre la relación con los bienes y servicios? A ver, no llego a entender. Ah, no, todavía no se pudo conectar. Ahora les voy a mostrar alguna otra cosa que seleccioné. Para que vean cómo funcionan las variables macroeconómicas. Por ejemplo, una suba de importaciones hicieron caer fuertemente el superávit comercial. Porque con controles se venía teniendo superávit comercial. ¿Cómo era? Mayor, o la balanza comercial. Mayor exportación que importación. Entonces da a favor la balanza. Si nosotros bruscamente subimos la cantidad de importaciones, hacemos caer el superávit comercial. Llegaron a ver cuándo se da superávit, cuándo se da déficit. Hola. ¿Llegaron a ver eso? Sí. Bien. Sí. Isabel, te había quedado una pregunta. ¿Cómo afectaban los bienes y servicios? ¿Qué cosa? Claro, si nosotros tenemos, hay esa emisión por segundo de pesos, mi pregunta era si los bienes y servicios en octubre habían aumentado Claro. la producción. Bien. No te entendí ahora. La comparación que hicimos al principio de los porcentajes. Está bien. Silenciate un poco porque hace mucha fritura. Ahora de vuelta. Ahora te la contesto. Al haber devaluación, o sea, al haber emisión desmedida y al haber devaluación de la moneda, era lo que hablábamos el otro día del dólar. No es que aumente el dólar, sino que se deprecia la moneda. Como eso se tiene que traducir a precios, nosotros vemos el aumento de precios. Vemos que cambian los precios. ¿Pero por qué? Para poder comprar esa materia prima, vos necesitas más cantidad de pesos que antes. Ahí te está demostrando la devaluación. ¿Se entiende lo que expliqué? Para esa fecha el dólar había subido a 175 pesos. Claro, bien. Ahí lo busqué. Sí, 23 de octubre era eso que recién vimos lo de las importaciones, y para el 21 fue lo de la emisión, la cantidad de emisión. Después, por ejemplo, el 29 de octubre cayeron debajo de los 40.000 millones las reservas del Banco Central. Vieron que nosotros vimos en el triángulo las reservas, que eran reservas internacionales, moneda extranjera, el swap chino, bueno. ¿Qué dice? Que este día las reservas del Banco Central fueron de 40.000 millones o menos. Son datos, estos son datos, no estoy mostrando otra cosa que datos.
¿Cayeron a 40.000 millones o Me- era 40.000 Menos de millones? 40.000 millones ese día. Ah, Bueno, hoy estuve mirando el presupuesto nacional, muy bueno, que lo pasaron al grupo de WhatsApp. Creo que Melissa. No, yo, profe, lo pasé. Ah, vos, Bien. Pamela, perdón, sí, sí, sí. No, pa, me decí que fui yo. Está bien, está bien. Bien. Muy interesante. No para que lean las 200 y pico de páginas, pero sí para que tengan una noción y a ver, ¿cómo puedo explicarles? Traten de leer las cosas importantes, hacer un pequeño resumen para ustedes, para ver a dónde se apunta. Claro, sí, sí. Igualmente eso puede ser reformado, ¿no? Pueden ser modificadas algunas de las partes. Puede ser modificada hasta el 31 de diciembre. Y luego pasa lo que les dije ayer. O se aprueba o se desaprueba. Claro, sí, sí. Otro de las cosas que me interesó, presupuesto 2021, el déficit fiscal de 4,5 será la base de la negociación con el FMI. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Dentro del proyecto de ley de presupuesto, el gobierno pone hasta un 4,5 de déficit fiscal. ¿Qué quiere decir? Mayor gasto que ingreso por no más de 4,5%. Estamos sacando cifras de la realidad, ¿eh? No estoy inventando nada. ¿Y para qué le va a servir eso? Para poder negociar con el FMI, para demostrar que es una economía confiable. Lo que plantea el gobierno, digo. ¿Bien? Y dice, buscarán más financiamiento en el mercado y menos aportes del Banco Central de la República Argentina al Tesoro. ¿Por qué? Cuando la cosa se le pone fea, le pide al Tesoro letras o bonos que tiene el Tesoro y los utiliza para intervenir en el mercado el Banco Central. En algún momento se los tiene que devolver. Ahora creo que la semana pasada, como la cosa se había estabilizado diariamente, eso se mide diariamente, y aumentaron las reservas, yo recibo, por ejemplo, informes macroeconómicos todos los días. Entonces, ahí te van explicando qué fue lo que pasó con la macro el día anterior y qué se espera para ese día. Entonces, estas intervenciones que tuvo el Banco Central pidiéndole prestado al Tesoro Nacional, bueno, ahora repuso de alguna manera algún día que le crecieron las reservas. Y eso tal vez son pequeños indicios de, entre comillas, recuperación o señales positivas. Bueno, esto es lo que estuve un poco investigando para que tengan ustedes algunos datos actuales. Sé que no tienen mucho tiempo, que tienen muchas materias y que tienen mucho para estudiar, pero para informarse hay que hacerse algún minutito. Igual yo lo voy a seguir haciendo.
Profe, que las Sí. reservas hayan aumentado tiene que ver, por ese motivo bajó el dólar, sigue bajando el dólar. Claro, se va dando de alguna manera, alguna acción que tomó el Estado, cayó bien en el mercado y desalentó la compra de dólares, o ese pase frenético que había de pesos a dólar, y bueno, se fue a tasa de interés, se fue a bonos, se fue a otras alternativas y bajó un poco esa fiebre que había de pasarse a dólar. Seguramente que también hubo, al haber crecido las reservas, fue porque hubo entrada de divisas. Para que suba las reservas, tiene que haber entrado divisa, ya sea por mayor exportación que importación, o por liquidación de los exportadores de No mercadería, porque le y hayan eso hizo aumentado. que entre Valentino, en divisas. Bien, pregunten, no hay problema. Solo las divisas que entraron no fue por el FMI, ¿no? O sea, otro préstamo. Yo la verdad que los diarios los leo una semana tarde, porque no tengo Claro. tiempo, pero esta semana que va todavía no leí, Mm, pero estos son de la semana anterior. claro. Seguramente que alguna de las medidas que ha tomado el Estado tiene que haber alentado la exportación o la liquidación de los exportadores de mercaderías, y eso hizo que entre divisas, y eso va directamente al Banco Central, claro. y el Banco Central la convierte en pesos a los exportadores. Eso es un tema muy delicado que hay que entrar otro día a verlo. Porque, bueno, si uno exporta y logra exportar y que le paguen en dólares, bueno, no sé, tiene que cobrar dólares o pesos. Pero bueno, se maneja de esa manera. Sentate. Sentate. A ver, Sí, ahora te doy. Melissa. Eso, gracias. Bien, disculpa. Bien. O sea que esas medidas macroeconómicas que tomó el Estado, de alguna manera, o frenaron la importación y alentaron la exportación, o la liquidación de mercaderías. Bien. ¿Alguna otra reflexión, algún otro tema que hayan visto, que les queda? Ahí pude ver, profe, quería ver eso, lo del ingreso de las divisas, y dicen que sigue, como habías dicho, de la exportación, el tema del campo, lo que siempre más o menos se dice. Claro. Bueno, y que ellos fueron los que consiguieron más, en septiembre un poco menos, octubre un poco más, pero en general durante el año fueron los que más dieron. Claro. Bueno, se sabe que somos un país ganadero y agroexportador históricamente. También podemos, como recién ahí nombraba alguna de ustedes, el tema del valor agregado. Sí, por supuesto que nosotros necesitamos hacer actividades o exportar actividades o mercaderías que tengan valor agregado. Pero ahí hay que ver cómo estamos compitiendo con el resto de los jugadores que hay en el mundo, con esa mercadería o con ese servicio. Si somos competitivos, si tenemos tecnología,
si tenemos valor agregado de calidad, si tenemos procesos productivos de calidad. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende, profe. Bueno, Sí, profe. en las economías latinoamericanas están aumentando las exportaciones de tecnología. Bueno, bien. Todo dato que ustedes tengan fehaciente, que sea dato, eso es lo importante. No que sea política, que sea dato, lo traemos y lo evaluamos, lo miramos, lo investigamos. Se me borró lo que pusieron en el chat, a ver. Bueno, bien. Hay varias empresas argentinas y hay una o dos que le llaman los unicornios, que son de tecnología justamente, que debe ser lo que estás citando vos, Isabel. Son empresas de tecnología argentina que exporta tecnología a otros países. Entonces, cuidémosla. Dejémosla crecer. Cuidemos lo que aliente la exportación. Yo siempre digo, alentar la exportación, pero no desabastecer el mercado interno. Con el excedente, exportalo a donde puedas y al precio que puedas. No pongamos barreras por poner. Por eso era importante también que en el proyecto esté contemplado Del presupuesto. Claro, el presupuesto. ¿Qué cosa es la que viste en el Claro, lo que estaba contemplado, lo que iba a estar destinado para cada área, en el área Claro. tecnológica. Está bien, pero eso es el gasto que hace el Estado para cada área. Claro. Ahora estábamos con el tema importación y exportación, ¿viste? Tema balanza comercial. Claro, yo me refería al crecimiento, cómo va a crecer el país si el mismo gobierno no lo pone dentro del proyecto. Después surge eso, surge Tal vez ponga crecimiento, yo no lo leí, pero sí que pueda crecer o que la balanza comercial sea positiva, pero bueno, también existen variables macroeconómicas y también el contexto mundial condiciona a veces, ¿no? Los precios internacionales, problemas que hay. Ahora hay un problema de guerra, por ejemplo, en Turquía y Siria, que es un lugar donde pasan los buques de petróleo. Entonces, a ver, ¿qué les podría decir? Que estamos insertos en un mundo que no solo depende de nosotros. Sí, depende que nosotros hagamos las cosas bien. Eso es fundamental. Si nosotros emitimos más de lo que producimos, si nosotros devaluamos, no sé, diariamente, bueno, pero si se toman decisiones tal vez acertadas y confiables, bueno. Creo que ahí está el tema, en la toma de decisiones. Claro, bueno. Que a veces uno, por ahí la política económica hablo, ¿no? Sí, sí.
la tenés empleada tal cosa, pero al tomar malas decisiones es como que no salen las cosas bien como tendría que salir. Sí, porque el problema es cuando se destina gasto público, o se excede con el gasto público. Si el país tiene un cierto ingreso, a ver, Claro, cualquier familia de ustedes tienen un cierto ingreso, no pueden gastar más de lo que les ingresa. ¿no? Bueno, entonces eso hace una economía confiable. ¿Eh? Por eso hay mucho lío ahora con el tema de las usurpaciones. O sea, la provincia no tiene un peso y encima le van a dar a un usurpador 50.000 pesos. O sea, yo no opino de política, pero es una vergüenza. Bueno, a mí cada vez me cuesta más pagar un alquiler Estamos y por eso, a un señor X se pone, o sea, ahí se levanta con 5 palos una casita, listo, 50.000 pesos. Bueno, igual querido. estamos hablando de la clase, Ana. No, está bien, no importa. O sea, a ver, Por eso pero digo, no ese- quiero hablar de política, pero hay mucha política. En Entre Ríos se metieron en un campo también, o sea, hay una jugada general, pero igual, me Correcto. parece una vergüenza que le den plata a una persona por meterse en un lugar, una propiedad privada, así Bueno, nomás. el tema, nosotros desde la materia lo que podemos decir, hablar de mayor gasto, menor gasto público, podemos decir con qué recursos vamos a pagar este tipo de gastos. Yo lo vería desde la macroeconomía, lo vería desde ahí. Después cada uno porque leyendo. tampoco no pueden subir los impuestos como para decir, Por para eso, obtener más dinero. por eso. Entonces, veámoslo, leamos el presupuesto nacional, veamos cuáles son las decisiones del gobierno y ahí vamos a ver a dónde está apuntado los recursos, recursos y gastos. Después cada uno saca la conclusión que vea Claro. mejor. Pero el funcionamiento es ese. ¿De dónde sale el dinero para pagar tal cosa? ¿De dónde sale el otro dinero para tal otra? Entonces, ¿qué es lo urgente? ¿Qué es lo importante? Bueno, eso toma la decisión los que tienen la toma de decisiones. Para eso también está el poder legislativo, para limitar de alguna manera proyectos de ley. Por eso es importante que funcione la democracia. No se escucha, Pamela, perdón. No, perdón, profe. Ana me estaba No preguntando hay problema, algo, no hay problema. perdón. Listo. Estamos en la hora, chicas. ¿Quieren preguntar algo más? No, profe, gracias. No. Cualquier cosa, si alguien necesita... Sí, ¿Cuántas clases quedan, profe? de macro, y creo que lo dije ayer. De macro, Sí, dijo que 6, ¿no? de macro nos queda, hoy estamos a 4. A ver, un almanaque, pero creo que son 3 clases, me parece. O 2 clases y después 11, 18. La del 18 es la del coloquio. Claro. Entonces nos queda la 11 nada más, la clase que viene. La del 11, la clase que viene. O sea, Melissa, para tu pregunta, la clase que viene es la última de contenidos. Bueno, profe, gracias. Bien. Bueno, muchas gracias, Gracias a usted. Chao, chicas. Buenas noches. Cualquier Buenas cosa. noches, profe. Buenas noches. Chao, Bien, profe, chao, bien. compas. Gracias, me preguntan cualquier Chao. cosita. Adiós. Sí.